examen de hoy hay una pregunta sobre ese seminario. Yo les dije que el seminario de vitaminas y el seminario ese que yo dicté son los dos que se iban a evaluar. Bueno, son los únicos que hemos tenido. En ese seminario yo les decía que hacía falta esqueletos carbonados y amonio para formar aminoácidos. Y ahí hablamos entonces de la nitrogenasa y toda esa tragedia, ¿verdad? Bueno, ahora es exactamente al revés. Ahora vamos a ver cuando un aminoácido es catabolizado, qué destino tiene sus carbonos y sobre todo qué destino tiene el grupo amino, porque ambos tienen que tener un destino diferente. Ahora, ¿en qué momento vamos a catabolizar aminoácidos? Bueno, en una condición donde los aminoácidos estén en exceso y puedan servirnos como fuente de energía, sobre todo si la dieta es muy rica en proteína, los aminoácidos no se almacenan y decidimos, metabólicamente hablando, utilizar a los aminoácidos como fuente de energía o de al menos almacén de energía, porque los aminoácidos pueden, sus carbonos, permitir la síntesis, como veremos después, de glucosa o de ácidos grasos. O sea, podemos los carbonos de los aminoácidos llevarlos a formar parte de moléculas que son almacenes de energía. ¿Está bien? Aunque no es la primera intención de la célula intencionalmente no va a catabolizar aminoácidos, solo lo hace si están en exceso. Como no los almacena, los cataboliza. ¿Está bien? La mayoría de los aminoácidos donde se catabolizan es en el hígado y de hecho los grupos aminos todos son procesados en el hígado, como veremos aquí. Y obviamente igual que vimos cuando hicimos la reflexión desde la experiencia, si una persona tiene un ayuno prolongado o si tiene una diabetes descontrolada, como no tiene una fuente energética ideal, que son los azúcares o las grasas, sobre todo si es muy largo el ayuno, pues entonces se van a empezar a utilizar los aminoácidos como fuente de energía, porque la célula no tiene otro remedio y tiene que estar viva, ¿ok? Pero no es lo primero que se cataboliza. Entonces, todo eso que he dicho está muy bien estructurado acá. O sea, una proteína intracelular puede decidirse ser catabolizada, puede decidirse destruir, romper los enlaces peptídicos si ya no necesitamos esa proteína, o nosotros ingerimos proteína y todas esas fuentes de proteína, tanto la que ingerimos como la que queremos recambiar, va a generar aminoácidos libres. Entonces, cuando tenemos los aminoácidos, tenemos que decidir qué hacer con ellos, especialmente con sus carbonos y con su grupo amino. El destino de los carbonos tiene que ver con el ciclo de Krebs. Los carbonos de los aminoácidos se van a insertar en diferentes puntos del ciclo de Krebs y, como verán más adelante, pueden derivar en síntesis de glucosa o en síntesis de cuerpos cetónicos, por ejemplo, que es un tema que hablaremos más adelante en el curso cuando estudiemos lípidos. Pero de alguna manera se van a insertar en algún punto del ciclo de Krebs. Esos son los carbonos. Pero el grupo amino, la manera que tenemos de procesarlo es llevarlo al hígado y que se inserte en el ciclo de la urea. El ciclo de la urea que permite sintetizar urea, algunos le dicen urea, pero urea, sintetizar urea y que esa urea viaje luego por la sangre. ¿A dónde? ¿A dónde va la urea? Al pipí. Va para los riñones, la vejiga, pipí, taza de baño. Muy bien. De hecho, cuando usted come mucha proteína, el pipí huele muy fuerte porque tiene una carga de urea muy alta, porque casi toda la proteína que usted se comió en el restaurante El Lateral, donde vale no sé cuánto, o en el restaurante El Nilo, o en Carbonara, que se gastó un platal, lo está orinando. No importa, porque usted paga por el momento, por la familia y por sentir el sabor por la boca, pero después lo hace pipí. ¿Sí? Entonces, y ese pipí hace espuma. Y tiene un olor, porque lo que está botando de aminoácidos, o sea, no bota el aminoácido, bota los grupos amino en forma de urea. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a estudiar cómo se produce el ciclo de la urea. Lo primero es hacer notar lo siguiente. Los grupos aminos
libres, aquí va a salir un cartel que lo dice, los grupos aminos libres no pueden ir por la sangre hacia el hígado. O sea, si va a ocurrir un catabolismo de aminoácidos a nivel muscular, los grupos aminos no van por la sangre porque te matan. Tienen que ir en forma de aminoácidos. ¿Qué aminoácidos trasladan grupos aminos al hígado? Bueno, pues el glutamato, la glutamina y la alanina. El glutamato, la glutamina y la alanina cargan con los grupos aminos para el hígado. Para que esos aminoácidos tengan los grupos aminos de otros, hace falta algo que estudiamos en ese primer seminario que yo les dicté, que son las transaminasas. Las enzimas transaminasas mueven los grupos aminos de los aminoácidos que serán catabolizados hacia los esqueletos carbonados para sintetizar, repito, glutamato, glutamina y alanina. Esos tres aminoácidos llevan los grupos aminos hacia el hígado para insertarlos en el metabolismo, en el ciclo de la urea. ¿Está bien? Por cierto, para que las transaminasas funcionen adecuadamente, hace falta un cofactor que deriva de la vitamina B6. ¿Cómo se llama el cofactor derivado de la vitamina B6? Los alumnos que tuvieron el seminario de vitaminas. ¿Cómo? Fosfato de piridoxal. Muy bien. El fosfato de piridoxal es el componente activo de la vitamina B6 y es fundamental para la actividad de las transaminasas. Muy bien. Ahora, ahí llegaron al hígado los aminoácidos. Glutamato, glutamina, alanina. ¿Para dónde van? Van para la mitocondria. Miren, si hay un órgano del que vamos a hablar aquí un montón, digo aquí en la clase, no, en el curso, es del hígado. Y si va a haber un organelo del que vamos a hablar un montón, es de las mitocondrias. Y hoy lo vamos a demostrar. Porque todo esto que estamos contando ocurre en el hígado y además ocurre en la mitocondria. Al menos una parte. Porque el ciclo de la urea inicia en la mitocondria. Cuando los aminoácidos que llegan al hígado entregan el grupo amino para formar una molécula que se llama carbamilfosfato. El carbamilfosfato se forma entre el grupo amino que ha sido trasladado al hígado y dióxido de carbono. Bien, con consumo de ATP, por cierto. Eso forma carbamilfosfato. El carbamilfosfato en la misma mitocondria, en la matriz mitocondrial, donde también ocurre el ciclo de Krebs, por cierto, el carbamilfosfato se condensa con la ornitina para formar citrulina. ¿Alguien se acuerda qué son la ornitina y la citrulina? ¿Qué tipo de moléculas son? Son aminoácidos no convencionales. Tienen grupo amino, tienen grupo carboxilo, pero no son parte normal de las proteínas. No son convencionales. ¿Está bien? Ornitina y citrulina. Eso lo vimos en la clase de aminoácidos. Entonces el carbamilfosfato se une a la ornitina, se forma citrulina y la citrulina sale de la mitocondria para el citosol. Sale al citosol y se une al ácido aspartico, que es un aminoácido obviamente, para formar una molécula enorme que se llama argininosuccinato. Todo esto yo se los voy a mostrar después más bonito. Esto es solo el resumen. Argininosuccinato. Del argininosuccinato vamos a tener arginina, que es otro aminoácido, y se deriva fumarato. El fumarato, como dice acá y como aprenderán más adelante en el curso, va al ciclo de Krebs. O sea, en el ciclo de la urea se genera una molécula que alimenta al ciclo de Krebs. Cuando un ciclo alimenta a otro, se dice que es un ciclo anaplerótico. El ciclo de la urea es anaplerótico porque alimenta al ciclo de Krebs. ¿Cómo lo alimenta? Con fumarato. El fumarato se genera, entre otras cosas, en otros lugares, en el ciclo de la urea y va al ciclo de Krebs. ¿Está bien? Bueno, total, esto termina con la producción de arginina
Y la arginina es el precursor directo de la urea. El precursor directo de la urea es la arginina. Cuando la arginina libera la urea, se convierte otra vez en ornitina y vuelve a empezar el ciclo. ¿Está bien? Este es el ciclo de la urea, que incluye 5 etapas. 2 ocurren aquí en la matriz mitocondrial, 3 ocurren en el citosol, y esta urea, como ustedes dijeron, se va a los riñones a ser excretada. Bien, ahora vamos a ver esto mismo. Vamos a ver esto mismo, pero con las moleculitas dibujadas. Muy bien, aquí está otra vez lo mismo. Formación del carbamilfosfato, el grupo amino que trae la alanina, la glutamina, el glutamato, el grupo amino, con ATP y dióxido de carbono, bicarbonato, dice acá, igual esencialmente, se forma carbamilfosfato. Esto es en la matriz mitocondrial. Del carbamilfosfato tenemos la condensación con la ornitina. Fíjense que la ornitina tiene aminocarboxilo, por eso es un aminoácido. Bien, y cuando se condensa con la ornitina, se forma la citrulina. Y la citrulina es otro aminoácido, grupo amino y grupo carboxilo. Y la citrulina sale al citosol. Y cuando la citrulina sale al citosol, se une con el ácido aspártico. Cuando se une con el ácido aspártico, forma una molécula enorme que se llama argininosuccinato. Argininosuccinato. Todo esto ya en el citosol. Y después del argininosuccinato, ese argininosuccinato se divide en arginina y fumarato. El fumarato se va al ciclo de Krebs. Y la arginina, finalmente, la arginina da origen a la urea. Mírenlo aquí, esta parte de la arginina genera la urea y queda entonces la ornitina para volver a comenzar el ciclo. La ornitina tiene que regresar a la mitocondria para volver a comenzar el ciclo. Si en un individuo hay mucho nivel de glutamato, glutamina, alanina en sangre, es que se están movilizando los aminoácidos, se están catabolizando. También va a encontrar posiblemente mucho nivel de urea en sangre, ¿claro? Porque es un reflejo de que está ocurriendo catabolismo de aminoácidos. ¿Esto cómo se evalúa en el examen? Nunca les voy a preguntar este proceso, ni cómo se llaman las enzimas que lo hacen. Me interesa el órgano donde ocurre, el organelo donde ocurre y una situación en la que pueda ocurrir. ¿Por qué podemos decir que en ese individuo que está haciendo ejercicio, cuando le hacen un análisis hay mucha urea en sangre? Porque está ocurriendo el catabolismo de los aminoácidos y la urea es la manera en que se transporta el grupo amino a la excreta, lo que sea que haya que decir. O sea, una situación en donde tenga sentido que este proceso esté ocurriendo. ¿Está bien? Por ahí a lo mejor se me ocurre decir, se ha hecho una evaluación y se encuentra que en las células hay un exceso de ornitina, qué sé yo, ya veré cualquier cosa que se me ocurra, pero detalles de las enzimas que aseguran la transformación del carbamilfosfato en ornitina y la citrulina y el argininosuccinato, a ese nivel no lo vamos a ver. Solo me interesa que valoren la relevancia del ciclo de la urea dentro del fenómeno del catabolismo de los aminoácidos. Bien. Ahora, hablando de este tema, vamos a poner acá un ejemplo muy bonito de cómo el metabolismo puede integrar tejidos diferentes. De esto vamos a hablar en otras clases con otros tipos de fenómenos, pero hoy lo vamos a empezar a ver ya en la interacción entre células musculares y el hígado. Ya yo les... ¿Qué? Sí, bueno, acabamos de mirar desde eso, pero bueno. Vas a perderte lo más importante de la clase, pero bueno, vete a hacer pico. Entonces, voy a eliminar la urea. Entonces, esto que voy a presentar acá se llama ciclo glucosa-alanina. Ciclo glucosa-alanina. Ya yo les decía a ustedes que cuando alguien está haciendo ejercicio aeróbico en un gimnasio, en el Smart Fit, nunca he visto a nadie comiéndose un pan mientras hace ejercicio. ¿Ya? Pero los niveles de glucosa en sangre son estables, a no ser que la persona esté enferma. Los niveles de glucosa en sangre son estables. ¿Qué lógica tiene si el músculo está tragándose toda la glucosa que puede para hacer respiración celular y tener ATP para contraerse?
Entonces, como los niveles de glucosa en sangre son normales, estables, si la gente no se está comiendo un pan. Bueno, porque el hígado provee de glucosa a la sangre. El hígado es el único órgano que dona glucosa, fabrica o la saca del glucógeno y la manda a la sangre. Entonces el hígado necesita carbonos para armar glucosa, para sintetizar glucosa. Y el músculo que necesita glucosa en sangre le dice al hígado, no te preocupes, yo te voy a mandar carbonos para que tú fabriques glucosa. Más adelante veremos otras fuentes de carbonos en otras clases. Hoy vamos a ver como fuentes de carbonos la que viene de la alanina. El músculo dice, vamos a hacer algo, voy a coger mis aminoácidos, lo que ya no necesito, y el grupo amino lo voy a transaminar, lo voy a mover a un esqueleto carbonado que es el piruvato y voy a sintetizar alanina. El piruvato, eso se los enseñé yo en el primer seminario, el piruvato, si usted le pone un grupo amino, se convierte en alanina. Y la alanina sale del músculo por la sangre. Por eso yo les decía que en el examen va a decir, una persona tiene niveles anormalmente altos de alanina. La alanina sale del músculo por la sangre y va para el hígado. Y cuando llega al hígado, ocurre una transaminación al revés. El grupo amino sale de la alanina, se va para el ciclo de la urea, para que la persona orine ese grupo amino, y la alanina, por lo tanto, se vuelve a convertir en piruvato. ¿Y para qué diablos sirve el piruvato en el hígado? Para sintetizar glucosa en la gluconeogénesis que estudiaremos la semana que viene. El hígado fabrica glucosa, la manda para la sangre y el músculo coge la glucosa de la sangre, la mete en la glucólisis, cadena de transporte electrónico, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico y tiene energía para bucubaca. Entonces usted tiene niveles de glucosa en sangre normal y usted no se está comiendo un pan mientras hace ejercicio. O sea, usted no está haciendo ejercicio y se está comiendo una galletita. Ri-ra, eso no existe. Bueno, a no ser alguien perturbado. Ri-ra, ¿está bien? Pero no obstante, los niveles de glucosa son normales, porque para eso está el hígado. Y como el hígado necesita carbonos, el músculo le dice, yo te los mando, y le manda la alanina. Y es por eso que en el examen va a decir, como ya comenté antes, una persona tiene, o al revés, si alguien está haciendo ejercicio y está catabolizando aminoácidos, ¿verdad? ¿Qué aminoácidos podrían incrementar su nivel en sangre? Glutamina, glutamato, alanina, ¿está bien? Excelente. Entonces, y el grupo amino que trae la alanina, como les digo, se va para la urea, y después que usted hace ri-ra, se va para el baño del gimnasio y botó toda la urea que se genera en este proceso. O sea, para el hígado poder producir glucosa, tiene que excretar urea, porque el grupo amino se tiene que ir para algún lugar. Y usted vaya a hacer pipi y bota la urea. Los carbonos no los bota, los carbonos los guarda para tener glucosa. Pero la urea, el grupo amino, usted lo excreta. Este curso se está poniendo cada vez más interesante porque todos estos cuentos que yo estoy haciendo, así tan bonitos, donde todo luce tan coherente, es lo que viene para el próximo examen. O sea, el próximo examen son historias como esta, donde la gente hace ejercicio, correcto, y donde usted tiene que integrar el metabolismo y saber los carbonos de tal cosa, en qué diablos se van a convertir. Así es donde empieza la cosa a ponerse linda. Hasta ahora lo que hemos estudiado es la parte más fea del curso. Claro, lo que pasa es que para estudiar lo lindo hay que saberse lo feo para poder entenderlo. Pero ahora es que empieza a ponerse linda la historia. ¿Está bien? Listo. Lo último que falta por contarles es que los aminoácidos, cuando se catabolizan, los carbonos, ya les hice el ejemplo de la alanina, pero bueno, el resto de los aminoácidos, cuando se catabolizan, los carbonos van a insertarse en algún punto del ciclo de Krebs. Y cuando se insertan acá, los carbonos pueden tener dos destinos. O glucosa, sobre todo si usted está en el hígado, porque el hígado es el único que fabrica glucosa, y los aminoácidos serán glucogénicos, o cuerpos cetónicos, que estudiaremos mucho más adelante en el curso mejor, cuerpos cetónicos, y los aminoácidos serán cetogénicos.
Cuando una persona tiene hiperglicemia, con la glicemia por las nubes, descontrolada, entre otras cosas, fabrica mucho cuerpo cetónico, que viene de ácidos grasos y viene de aminoácidos. Y cuando fabrica cuerpos cetónicos, uno de los cuerpos cetónicos es la acetona. Y esa persona, nada más de hablar, usted sabe que tiene hiperglicemia, porque lo que sale por la boca es acetona pura. Porque la acetona es volátil y la expele cuando habla y cuando respira. ¿Está bien? Esa persona tiene hiperglicemia. Muy bien, entonces no vamos a entrar en grandes detalles, pero sí les voy a poner ahora más o menos cuál es el curso de cada uno de los aminoácidos. Por ejemplo, aquellos que generan carbonos que pueden ir a la glucosa son aminoácidos como triptófano, glicina, alanina, serina, cisteína, treonina. Todos estos aminoácidos generan glucosa. ¿Por qué? Porque se transforman en piruvato, o sus carbonos terminan siendo piruvato. Y el piruvato es el precursor de la glucosa. Recuerden que la glucólisis es de glucosa a piruvato. La gluconeogénesis es al revés, de piruvato a glucosa. Bien, pero lo veremos a partir de la semana que viene. Total, todo esto puede derivar en piruvato. El piruvato en la mitocondria puede descarboxilarse, de esto hablaremos un montón más adelante, y la descarboxilación oxidativa genera acetil-CoA y el acetil-CoA va para el ciclo de Krebs o para sintetizar ácidos grasos. O el piruvato, en vez de descarboxilarse, se puede carboxilar al revés y entonces convertirse en una fuente de glucosa. En fin, estos son glucogénicos. También es glucogénico la histidina, la arginina, la prolina, el glutamato, la glutamina, la metionina, la valina, la isoleucina. Todo esto puede generar carbono para la glucosa. Por cierto, hay una enfermedad que se produce por insuficiencia en el metabolismo, en el catabolismo de la valina, y esta enfermedad acumula estos aminoácidos de acá, la valina fundamentalmente, y se llama orina con olor a jarabe de arce y genera retraso mental. Fíjense que cuando se acumulan aminoácidos, cuando usted acumula azúcares, qué bueno, está bien, lo tengo en el hígado, la glucosa. Si acumula grasas, se pone gordo. Pero si acumula aminoácidos, se vuelve un retrasado mental. O sea, acumular aminoácidos es un problema. Si usted acumula fenilalanina, tiene fenilcetonuria y tiene retraso mental. Si usted acumula valina, tiene enfermedad de orina con olor a jarabe de arce y tiene retraso mental. Correcto. Acumular aminoácidos es un problema. Estoy hablando de enfermedad innata. Nadie adquiere esta enfermedad durante la vida. Ya todos nosotros pasamos la posibilidad de tener estas enfermedades. Todas estas enfermedades son congénitas o innatas. ¿Está bien? Luego, cetogénicos son el triptófano, por ejemplo, el triptófano, la leucina, genera cuerpos cetónicos, la fenilalanina, la tirosina, y aquí aparece otra vez la fenilcetonuria que ya conocemos, y aparece otra enfermedad que se llama alcaptonuria, que tiene que ver también con un quiebre en el catabolismo de fenilalanina y tirosina. Es una enfermedad metabólica hereditaria, tiene orina de color oscuro, artrosis degenerativa, ocronosis. Ocronosis es unas manchas negras en el glóbulo del ojo. Eso es ocronosis. Esa es una enfermedad también congénita. O sea, el individuo nace con esa patología. Todas estas enfermedades que hemos mencionado serán objeto del seminario de cierre del curso. Cuando el curso termina, el examen final es una exposición. No es un examen de resolución, es una exposición. Y hay un pequeño examen de ácidos nucleicos, porque es el último tema del curso, y se evalúa en un examen, pues en una selección múltiple en la casa, como un cuestionario, pero vale más puntos, y lo hacen en la casa. Y de ahí, por equipos, hacen una exposición, que es el examen final del curso de bioquímica. No es un examen de solución, es un examen de exposición. Es por eso que si ustedes logran mantener una nota, no estoy diciendo que sea lo ideal, esto que estoy diciendo no es lo ideal, es la peor opción. Bueno, es la segunda peor, la peor es jalar. Pero si ustedes logran una nota de
10, 11, 10, 11, 10, 11, van a aprobar al final. Porque en esa exposición al final todo el mundo saca 18, 19, 20. En el cuestionario que hacen en la casa, todo el mundo saca 18, 19 y 20. Y lo único que los puede, no sé si la palabra que iba a decir no, mejor digo la palabra peruana, lo que los puede fregar es que hay un examen de laboratorio, que sí tienen que resolver. Y que eso suma la nota del examen final. Pero la exposición y el cuestionario en casa les eleva la nota y ese valor es 25%. Entonces, yo conozco alumnos que jamás aprobaron un examen, 10, 11, 10, 11, 10, 11 y aprobaron el curso. Porque al final aprueban. Lo que no pueden tener es 3 puntos. Ahí sí están fregados. Si tienen 3 puntos en el examen, no hay quien los salve, ni Dios. Pero si ustedes navegan en esas aguas mediocres de 10 y 11, logran aprobar. Muy bien, terminamos el curso. Digo, la clase. Me trasladé a la semana 16. Lamentablemente no todos podrán experimentar ese cierre de curso. Sí, tenemos que lograrlo. Ya les dije, no sé si estaban todos aquí, que tengo alumnos en el grupo anterior con 16, 17, en el grupo que se evaluó ayer, 19, 17, 16, ¿ok? Y solo he revisado la mitad de los exámenes. Entonces, de hecho, yo me molesto estas cosas que dije al inicio, que me incomodo porque digo, ¿por qué no? O sea, eran cosas tontas que le podían permitir o aprobar o sacar 19 y que, ¿cuál es la concentración? Es ácido. Pero por Dios, ¿cuál es la concentración? Es ácido. Ya le tengo que quitar el punto. Entonces son el tipo de cosas que son molestas, porque saben de alguna manera, pero no logran exponer lo que saben. Bueno, aquí están las conclusiones de lo que hemos hablado. Tienen el cuestionario de esta semana. Y aquí terminamos la clase. Insisto, los aspectos que quiero rescatar de esta clase son el tema de la digestión y el tema del recambio de proteínas. Recuerden que son 2 fenómenos donde participan actores diferentes y tienen objetivos diferentes. No lo mezclen, es lo primero. Y luego el tema del ciclo de la urea, su importancia. Ya les digo a grandes rasgos el valor que tiene el ciclo y cómo se manifiesta la actividad del ciclo y para qué ocurre. Y esto del ciclo de la alanina glucosa, ya ustedes saben otra cosa, pero bueno, ya. El ciclo de la alanina glucosa, que también es muy importante. ¿Está bien? Muy importante. Más adelante estudiaremos otro que se llama ciclo